Buenas noches. Este foro de discusión será dirigido por el equipo número 2 del diplomado CIDBI, en donde, bueno, corresponde al módulo número 6, que es coinfección de VIH y tuberculosis, abordaje terapéutico. Y los integrantes del equipo número 2 son la doctora Lisbeth Domínguez Ramírez, la doctora Gabriela Lisset López Rodríguez, el doctor Jonathan René Ramírez Macías y la doctora Katia Pineda Méndez. La actividad a entregar es el foro de discusión sobre la coinfección VIH-tuberculosis, abordaje terapéutico, y nuestro coordinador del módulo es el doctor Edgar Pérez Barragán. Como primera pregunta o primer abordaje a este foro de discusión es señalar cuál es la terapia antituberculosa, la dosis y el tiempo de tratamiento, tanto en tuberculosis pulmonar como en tuberculosis extrapulmonar en pacientes coinfectados con VIH. Y aquí a continuación la doctora Lisbeth Domínguez pues nos puede señalar, si nos pudiera contar, doctora, cuál es este esquema de tratamiento antifímico recomendado para estas personas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, pues el tratamiento antituberculoso para personas con VIH no es nada diferente al de una que no tiene VIH. Se tienen que utilizar 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, por lo menos durante 6 meses. La frecuencia de la administración del tratamiento antifímico durante las fases intensivas y de continuación debiera de ser diaria. Más sin embargo, técnicamente, con que duren 6 meses el tratamiento es válido. La fase inicial es a base de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que ya está conformulada en un fármaco llamado Dotval. La duración es de 2 meses, siendo pulmonar. La extrapulmonar de la misma manera. Lo que cambia es la fase de sostén y va a estar dada por 2 fármacos, en este caso la isoniazida y rifampicina. Durante 4 meses, la pulmonar. Ya dependerá en qué sitio esté ubicado la extrapulmonar para extenderla de 4 a 10 meses. De manera general, bueno, en la ganglionar, por ejemplo, se recomienda que dure hasta 9 meses el tratamiento antifímico. De las fases o de las presentaciones más graves, como es la meningia, se recomienda que la fase de sostén sea de 10 meses para que en total tengamos 12 meses de tratamiento antifímico en la persona con VIH. Es importante, ¿no? Hay un detalle nada más, que la fase intensiva comenta que dependerá de los resultados de las baciloscopías de seguimiento en el caso de la tuberculosis pulmonar, o debido también a las pruebas de sensibilidad de drogas, y estamos hablando de un gene expert. Muchas gracias, doctora Lisbeth. Y bueno, pues aquí como conclusión, usted nos menciona que es importante justo ver al paciente justo qué tipo de tuberculosis tiene, si es pulmonar o extrapulmonar, para definir tanto el esquema de tratamiento como la duración de tratamiento. Y pues bueno, tenemos algunos algoritmos que podemos seguir y que podemos plasmar para podernos apoyar, pero sin duda algo importante es también tropicalizar al paciente a los recursos que nosotros tenemos en nuestro campo de acción. Y bueno, otro de los puntos importantes a tratar en este foro de discusión es cuándo iniciar a un paciente que naive justo en su tratamiento antituberculoso y en su tratamiento antirretroviral. Y bueno, pues aquí la doctora Gabriela Lisset nos podrá comentar un poco más cuándo empezar este tratamiento en pacientes que son naive, tanto antirretrovirales, por ejemplo, y que conviven con tuberculosis. Creo que tiene Hola, de muy mí. buenas noches. Listo. Con respecto a los pacientes con infección por VIH, coinfectados con tuberculosis, que son naïf,
Bueno, pues la principal dificultad en las posibles interacciones medicamentosas con los fármacos antifímicos, pues es el caso de las rifampicinas. ¿Por qué es relevante esta interacción entre un fármaco antirretroviral y un fármaco antifímico? Bueno, es que esta rifampicina eh, es un potente inductor del citocromo P450. Es uno de los sistemas enzimáticos más importantes para el metabolismo de la mayoría de las familias de los fármacos antirretrovirales, como son los inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Bueno, se recomienda como régimen de tratamiento antirretroviral de inicio de uso preferentemente lo que es la combinación de tenofovir emtricitabina a dosis habituales o bien abacavir lamivudina, igual dosis habituales, con un tercer componente que sería el efavirenz, ¿verdad? Esta es una recomendación fuerte y con alta calidad de evidencia. Se van a recomendar otros regímenes alternativos cuando no pueda usarse como tercer componente al efavirenz a raltegravir de 800 miligramos cada 12 horas con el tenofovir emtricitabina o bien abacavir lamivudina. O bien también el dolutegravir de 50 miligramos cada 12 horas con los esquemas ya mencionados. No se recomienda el uso de TAF. Ahora bien, en situaciones especiales en las que no sea posible utilizar ninguno de los esquemas anteriores, se puede valorar el uso de otros fármacos como sería el Maraviroc a dosis de 600 miligramos cada 12 horas con tenofovir emtricitabina o bien abacavir lamivudina. La nevirapina con tenofovir emtricitabina y abacavir lamivudina, y cuando no se pueda usar más que un inhibidor de proteasa sería lo que es lopinavir-rito a dosis de 800 miligramos cada 12 horas, pues con los esquemas anteriormente mencionados. Pero tiene que hacerse el cambio de rifampicina a rifabutina para que no haya una mayor interacción, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Y bueno, pues otro de los puntos importantes justo es mencionar cuál sería el tiempo óptimo para el inicio de la terapia antirretroviral en pacientes coinfectados con tuberculosis, de acuerdo a las cifras del CD4 y de acuerdo a lo que nos marcan las pautas en las guías. Doctor Jonathan Ramírez, ¿nos podría comentar algo al respecto de cuándo sería este tiempo oportuno y cuándo de acuerdo también a los niveles de CD4? Hola, buenas noches a todos. Sí, claro, mire, lo que es el inicio de tratamiento antirretroviral en pacientes con el diagnóstico de tuberculosis ha sido algo bastante debatido. Incluso hay varios artículos que se han propuesto estudiar cuál es el inicio óptimo para este tipo de pacientes. Aquí estamos viendo dos de los artículos más representativos, los ensayos clínicos, ambos publicados por New England. En la parte superior, el estudio SAPIT, en el cual se englobaron 642 pacientes. En la parte inferior, el estudio Camellia, 661 pacientes. Todos estos artículos se han realizado por la inquietud precisamente de la interacción de medicamentos, tanto antirretrovirales como tratamientos para tuberculosis, y sobre todo por el riesgo o el riesgo de desarrollo de síndrome de reconstitución inmunológica. ¿Sí? Entonces, se han hecho estos estudios para ver en qué pacientes tienen mejores desenlaces dependiendo del inicio del tratamiento. Entonces, se han hecho diferentes grupos, por ejemplo, en los artículos, para dividir a los pacientes inicio temprano o inicio precoz dentro de las primeras 2 semanas, inicio tardío dentro de las segundas 2 a 4 semanas. ¿Puede regresar la anterior, por favor? Gracias. En el estudio SAPIT se encontró que en pacientes en los que se les iniciaba de manera precoz el tratamiento, y precoz estamos hablando entre las primeras 2 semanas, había una reducción en la mortalidad hasta el 68%, mientras que en el estudio inferior de Camellia, lo mismo, se encontró una reducción de mortalidad de 8.2 versus 13, con
P significativa en ambos estudios, esos ensayos clínicos, mientras que en la siguiente diapositiva podemos ver dos estudios, pero en este caso metaanálisis englobando en el estudio superior, 2.200 pacientes, en el estudio inferior, 8 ensayos clínicos con 4.500 pacientes. Se planteaban lo mismo, en qué pacientes tenía menor mortalidad el inicio del tratamiento antirretroviral. Se planteaba que iniciar de manera temprana dentro de las 2 primeras semanas o de manera tardía de hasta 8 a 12 semanas tenía menor mortalidad en aquellos que se iniciaba de manera precoz, de manera temprana, aunque en ambos artículos, aunque también se encontró que pacientes que se iniciaban de manera temprana tenían mayor riesgo de desarrollo del síndrome de reconstitución inmunológica. Pero en todos estos artículos sopesaba más el hecho de reducir la mortalidad contra el riesgo del desarrollo de este síndrome, ambos de manera significativa. Entonces, en base a todos estos artículos que estamos comentando, han salido las recomendaciones de las guías. Siguiente diapositiva, por favor. Todas estas guías han hecho las recomendaciones de iniciar preferentemente de manera temprana, sobre todo en pacientes que tienen un conteo de CD4 bajo. Bajo, estamos hablando de menos de 50 células. Las guías nacionales de Sencida 2018 recomiendan y dividen a los pacientes menos de 50 CD4, se debe de iniciar de manera óptima dentro de las 2 primeras semanas que tú ya iniciaste el tratamiento para tuberculosis. En pacientes que tienen entre 50 y 500, puedes retrasarlo un poco más, iniciarlo dentro de las 2 a 4 semanas de iniciar el tratamiento, mientras que si tienes más de 500 CD4, lo puedes retrasar todavía un poco más, pero no iniciarlo después de las 8 a 12 semanas. ¿Sí? En la NIH de Estados Unidos, 2019, recomiendan menos de 50 CD4, lo mismo, iniciar dentro de las 2 primeras semanas, más de 50, lo puedes retrasar, pero no más de las 8 semanas de iniciado el tratamiento para tuberculosis, mientras que en las europeas, recomendaciones muy similares, menos de 50 CD4, 2 primeras semanas, más de 50 CD4, lo puedes retrasar, sin embargo que no pase de las 8 semanas, y todo esto basado en los artículos previamente comentados. Muchas gracias, doctor René. En realidad, pues esto sería el abordaje que el equipo número 2 le da a este módulo de coinfección con VIH y tuberculosis. Les damos las gracias por este tiempo y esperamos que, bueno, pues este módulo sea de interés para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Y si podemos, si nos pueden ayudar a parar la grabación. Doctora Liz, sigue grabando y no sé quién nos va a poner stop en la grabación.